Bienvenidos al proceso para padres del paquete de regreso a la escuela. El paquete de regreso a la escuela se refiere al proceso que se realiza al inicio del año escolar, donde los padres o tutores pueden revisar la información de emergencia y contacto para su o sus estudiantes y completar cualquier revisión de políticas anuales y acuso de recibo. Para el año escolar 2022-2023, este proceso se realizará en línea a través de Parent View. Para acceder al paquete de regreso a la escuela a través de Parent View, inicie sesión en la aplicación Parent View o en el sitio web de Parent View utilizando su nombre de usuario y contraseña de Parent View. Si necesita ayuda para acceder a su cuenta de Parent View, comuníquese con la escuela de su hijo o hija. Recuerde que puede cambiar el idioma a español seleccionando del menú en la parte de abajo Español. Una vez que haya iniciado sesión en Parent View, haga clic en el botón Registro en línea en la parte superior de la pantalla. Si utiliza la aplicación móvil, haga clic en Abrir registro en línea en la siguiente pantalla. En la pantalla de inicio de registro en línea, seleccione 2022-2023 Back to School Packet Returning PWCS Students, que significa paquete de regreso a la escuela 2022-2023 para estudiantes ya registrados en PWCS. Haga clic en Iniciar nuevo registro para comenzar el proceso de paquete de regreso a la escuela. Una vez estando allí, para completar el paquete de regreso a la escuela, vamos a revisar cada una de las pantallas que usted verá junto con las instrucciones sobre cómo completar la información requerida para este paquete de regreso a la escuela. Recuerde que para navegar por el paquete de regreso a la escuela, va a hacer clic en Guardar y continuar en la parte inferior de cada pantalla. Para volver a una sección anterior, puede hacer clic en el botón anterior de cualquier pantalla o seleccionar un módulo de la barra de navegación izquierda. Si utiliza la aplicación móvil, se accede al menú lateral a través del menú situado en la esquina superior izquierda. También puede desplazarse por las pantallas haciendo clic en Continuar en la parte inferior de la pantalla. La pantalla Bienvenido. Aquí va a encontrar la información básica sobre el paquete de regreso a la escuela. Es muy importante que usted revise esta información antes de continuar. La pantalla Resumen del estudiante. En esta pantalla se enumera todos los estudiantes que están asociados con su cuenta de padre, madre o tutor. Si hay alguna información incorrecta o falta algún alumno, por favor comuníquese con la oficina de su escuela antes de continuar. La siguiente pantalla va a ser la pantalla Firma. Al completar el paquete del nuevo año escolar, se le pedirá que complete una firma electrónica. Usted debe poner su nombre exactamente como aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Si alguna información no está correcta, por favor comuníquese con la escuela de su hijo o hija antes de continuar. A continuación encontrará la pantalla Domicilio. Esta pantalla le muestra la dirección de casa actual de su familia. Si la dirección no ha cambiado, debe hacer clic en Guardar y continuar. De lo contrario, necesita activar la casilla de verificación donde dice Marque aquí si su dirección ha cambiado y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para poder introducir la nueva dirección. Si la dirección que usted ha puesto ha cambiado, se le pedirá que suba en este programa una prueba de su nueva dirección. El personal de la escuela revisará el cambio de dirección para determinar si todavía está dentro de los límites de la escuela y también se pondrán en contacto con usted si necesita información adicional. Si la nueva dirección está fuera de los límites de esa escuela, se le pedirá que complete una solicitud de transferencia. A continuación encontrará la dirección de correo postal.
Esta pantalla de dirección de correo muestra la dirección de correo actual en nuestros archivos y puede actualizarse si es necesario. También verá una pantalla con los datos demográficos de los padres o los tutores. Esta pantalla va a mostrar la información demográfica general para los padres y tutores asociados con los registros del estudiante. Los padres y tutores pueden actualizar la siguiente información en esta pantalla. El idioma preferido de padre, madre o tutor para los materiales escritos. Muy importante que usted seleccione, si necesita español, en esta parte donde dice idioma preferido. También va a poder actualizar el estatus de padre, madre, tutor relacionado con el ejército y tipo de servicio militar. Otra información que va a encontrar en estas pantallas es la información de contacto. Esta pantalla de información de contacto de padre, madre o tutor muestra todos los números de teléfono y la dirección de correo electrónico para contactar al padre, a la madre o al tutor. Actualice esta información según sea necesario. Esto es muy importante para que la escuela se pueda comunicar con usted en caso de emergencia o en caso de necesidad. Va a ver a continuación una pantalla de padres y tutores. Aquí se muestran todos los padres o tutores asociados con uno o más registros estudiantiles. Para revisar si esta información es correcta, para cada uno de los registros restantes del padre, madre o tutor, debe hacer clic en el botón Editar, situado a la izquierda del nombre del padre o madre. Los nombres de padres o tutores adicionales pueden ser agregados según sea necesario. Las relaciones que tiene con cada estudiante pueden ser actualizadas o definidas más adelante en este proceso. Los usuarios no podrán avanzar hasta que se hayan revisado todos los registros principales existentes, incluso si no necesita realizar cambios. Recuerde que los padres solo pueden actualizar la información para los padres o tutores que residen en la misma dirección de la casa. A continuación encontrará la pantalla de emergencia. Aquí va a mostrar todos los contactos de emergencia asociados con uno o más registros estudiantiles. Debe revisar cada registro de contacto de emergencia haciendo clic en el botón Editar, situado a la izquierda del nombre del contacto. Los usuarios no podrán avanzar hasta que se hayan revisado o borrado todos los registros existentes. Asegúrese de eliminar todos los registros de contacto de emergencia que estén duplicados o que no se necesiten tener en esta parte. A continuación va a encontrar la pantalla Estudiante. Aquí se muestra todos los estudiantes inscritos y activos. Haga clic en el botón Editar, que está situado a la izquierda del nombre del estudiante, para revisar la información de cada uno. Todos los estudiantes deben ser revisados para poder avanzar con el paquete de regreso a la escuela. La siguiente información puede ser actualizada para los estudiantes: el domicilio, el tipo de casa, los números de teléfono, los nombres o apodos de preferencia, el correo electrónico, la situación de hogar o que estudiantes que no tengan domicilio fijo, el seguro de salud, información del médico, información de medicamentos, contactos de emergencia, normativas y consentimientos de PWCS, la posibilidad de subir documentos de prueba de residencia y otros documentos de identidad. Va a pasar también a la pantalla Documentos. Esta pantalla le mostrará una lista de todos los documentos que se necesitarán proporcionar a la escuela basándose en los cambios realizados durante el proceso paquete de regreso a la escuela. Algunos de los documentos que se pueden incluir aquí hay una prueba de domicilio, que se requiere cuando la dirección de la casa ha cambiado, prueba de inmunización o vacunas, que se requieren basado en la edad del estudiante o el nivel del grado de acuerdo a los requisitos del Departamento de Salud de Virginia. También va a poder tener aquí los documentos especiales referentes a custodia que se pueden actualizar dependiendo del caso de los estudiantes. Los formularios del paquete de regreso a la escuela estarán disponibles en la parte inferior de la pantalla. Usted puede imprimir estos documentos para guardarlos en sus registros.
No es necesario enviar una copia a la escuela, ya que estos documentos se enviarán electrónicamente. Todos los paquetes de regreso a la escuela deben ser revisados antes de que puedan ser enviados a la escuela. Para revisar este paquete, haga clic en el botón Revisar. Revise todos los cambios realizados en la pantalla Revisar y enviar. Estos cambios van a estar resaltados para facilitar la consulta. Si necesita realizar cambios adicionales, haga clic en el botón Editar, situado a la izquierda del encabezado de la sección para ir a la página específica y realizar estas actualizaciones. Una vez hechos estos cambios, haga clic en Guardar y Continuar para regresar a esta pantalla de Revisar y enviar. Una vez completada la revisión del paquete de regreso a la escuela, marque la casilla que indica que ha revisado todos los datos de registro y que se ha verificado que es correcto y haga clic en Enviar. Cuando haga esto, le va a aparecer un mensaje de confirmación avisando que no va a poder hacer cambios adicionales una vez que usted haya enviado este paquete de regreso a la escuela. Si cambia de opinión y decide que necesita hacer más cambios o quiere revisar y enviar, haga clic en Cancelar. De lo contrario, va a hacer clic en De acuerdo. Y esto finaliza el proceso del paquete que se debe entregar antes del 16 de septiembre de este año.